Muchos de ustedes ya conocerán a Diego, algunos otros no. Pero digamos que Diego es el típico mamador, tipo pseudo intelectual que cree ser más inteligente de lo que realmente es. Es un tipo que tiene conocimientos, pero no tiene la inteligencia para analizarlos o para ponerlos en práctica. Es un hombre que siempre va a vivir en la eterna ilusión de que sus ideas son las mejores o son aquellas que se asemejan más a la perfección. En algunas ocasiones me han dicho que qué opino yo de Diego Rusarín o Rusarín, no sé cómo se pronuncia su apellido. Y he evitado hacer ese video porque me parece una figura bastante irrelevante para analizar, porque como les dije, es simplemente una persona que quiere arrogarse mucha intelectualidad, pero es un tipo bastante limitado. Y yo no les voy a decir que yo soy un tipo súper, hiper, mega inteligente, porque realmente yo me considero bastante promedio en todos los aspectos, a nivel intelectual y también a nivel físico. Entonces no va por allí la cosa, no me creo más que él, sino que uno analiza a las personas y eso es lo que él me transmite a mí. Pero ¿qué me hace a mí hablar de Diego en estas circunstancias? Y es porque él, particularmente él, tuvo una entrevista con Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. Y también, y no solamente es que tuvo una entrevista con él, sino que hizo un video de TikTok que no lo voy a presentar aquí porque de verdad que flojera. No quiero dedicarle demasiado tiempo a este video. Hablando de que lo rara que era la dictadura venezolana porque la gente disfrutaba, la gente en las manifestaciones chavistas lo abrazaban a Nicolás Maduro y bla, 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 bla. Claro, como si Nicolás Maduro fuese el primer dictador que tiene seguidores. Hay dictadores que tienen su público, que tienen algunos que han sido muy populares, de hecho, que han obtenido la mayoría de las masas. Pero eso no te indica nada. Es decir, probablemente Francisco Franco era muy querido en España por un gran sector de la población, o Pinochet, o el propio Fidel Castro, qué sé yo, Idi Amin Dada, Stalin, Vladimir Lenin. Es decir, dictadores de todas las tendencias políticas seguramente tendrían a su público. Pero este no es el tema principal. Aquí vamos a hablar del tema de las elecciones presidenciales de Venezuela de este año, que de hecho hice un video al respecto y afirmé que Maduro iba a perder y perdió, pero que el matiz iba a estar en que si iba a aceptar su derrota o no. Evidentemente, no aceptó la derrota. Diego Rusarín pasó un buen tiempo sin emitir ninguna clase de opinión respecto a esto y me parece impresionante porque él, más que nadie, lo vuelvo a repetir, fue uno que interactuó directamente con Nicolás Maduro, que fue invitado a Venezuela para participar en el podcast de Nicolás. Pero ya emitió esa opinión hace como una semana. Y es esta, que es una de las cosas más ridículas que yo he visto en alguna persona, porque por lo menos ciertas figuras de izquierda intentan elaborar un poco más el argumento, dentro de su propia lógica izquierdista, y bueno, uno dirá, bueno, dentro de su lógica, dentro de su ideología, esto es un argumento más o menos bien elaborado, más allá de que sea falso. Pero este hombre es un tipo que quiere complicar demasiado lo que es evidente, lo que es sencillo. Y ese es el principal problema de este personaje. Y creo que hay una frase, si mal no recuerdo, de Friedrich Nietzsche, que decía algo como: hay personas que enturbian sus aguas para parecer más profundas. Y es exactamente eso. Él es así. Pero vamos a ver el video. Quiero hablar sobre el porcentaje de los votos y los votantes. Pero no voy a hablar sobre estos porcentajes que todo el mundo habló y todo el mundo escuchó, ¿no? Que variaban desde un 50-40 hasta un 70-30, 80-20, ¿no? Que me parece brutal. Yo creo que deberían ya haber dicho 99-1. Pero quiero hablar de otro porcentaje. Antes de continuar, y aquí ya se nota lo deficiente que es este sujeto al momento de analizar cualquier cosa, honestamente. Este es un tipo que solamente analiza libros. A él no le gusta analizar la realidad. Para empezar, la mayoría de las encuestas, y no es que yo sea un gran defensor de las empresas, de las encuestadoras, porque se han equivocado horriblemente muchísimas veces en los últimos años, perdón. Pero la inmensa mayoría de las encuestas daba mínimo el 60% de los votos a Edmundo González Urrutia y a Nicolás Maduro un máximo del 35%, que no es poco para entender el desastre que ha hecho el chavismo en la economía y en la sociedad venezolana. Entonces aquí él parte ironizando de que, bueno, hay números del 40 hasta el 50, del 50 contra 40, de 80 contra 20, y que hubiese, 90. Es este tipo de mierda que ya sabes que este análisis no va a ser serio. Entonces vamos.
de otro porcentaje que me pareció mucho menos nombrado. 41% de los venezolanos no votaron. Aquí viene con el tema de la abstención. Okay. Si tomamos ese hecho como un tercer candidato o una tercera fuerza, podríamos prácticamente decir que ellos hubieran ganado. O sea, la indiferencia hubiera ganado. Lo que no sabe Diego, y es evidente que él desconoce profundamente la situación venezolana, es que ese 41% que no votó, no te estoy diciendo que todos iban a votar, todo ese 41%, pero él debe saber, o tendría que saber, que alrededor entre 7 y 8 millones de venezolanos están en otros países y el Consejo Nacional Electoral no les permitió inscribirse para votar. Él no lo sabe o lo ignora, o lo sabe, pero hace creer que no lo sabe. Y eso es incluso aún más despiadado. Y esto ahora sí me lleva a hacer una conclusión, y aquí voy a ser crítico, sin deudas a nadie, que quede claro, y lean entre líneas los que tengan y puedan leer entre líneas. Esto es una estrategia muy básica que él siempre hace cuando él va a hacer su propio análisis de algo. Quiere hacerlo ver más complicado, y entonces siempre te lanza esa frase de los que pueden leer entre líneas, para hacer creer que él es más inteligente que los demás y que solamente unos pocos selectos van a entender su razonamiento, porque él es muy inteligente. Y bueno, por eso está ese meme de la mierda contingente, constante, de no sé qué huevo nada, que él se convirtió en un meme, y él es un meme. Por cierto, sobre el tema de la abstención, en 1998 Chávez ganó las presidenciales y la abstención también habría ganado en ese momento, o estaría muy cerca de haber ganado en ese momento. Yo no sé si Diego tendría la opinión de que el gobierno, o el primer gobierno de Hugo Chávez, era ilegítimo o carecía de legitimidad precisamente porque la abstención habría ganado o estaría muy cerca de haber ganado. Probablemente no, porque los izquierdistas de esta calaña cambian su discurso, cambian su argumentación dependiendo de lo que le convenga en el momento. El modelo venezolano es insostenible. Dadas las condiciones actuales, la tendencia a la presión creciente por parte de países extranjeros, el aislamiento económico debido a las sanciones. Aquí hay otro problema, Diego. Las sanciones no habían sido para el país directamente, sino para funcionarios del gobierno que tienen su dinero en otros lados, que se han robado, se lo han robado. Hubo unas recientes sanciones económicas a PDVSA o a la industria venezolana, no para que no se pudiera comerciar con el mundo entero, sino que no le permitía a empresarios particulares estadounidenses a comerciar directamente con el petróleo venezolano. Así eran las sanciones. Y curiosamente y paradójicamente, Venezuela comenzó su ligera recuperación económica cuando ocurrieron las sanciones. Adivinen por qué. Porque los gobernantes o los jerarcas chavistas no podían ya sacar su dinero hacia otros países, sino que ese dinero robado lo comenzaron a invertir dentro de la propia Venezuela. Acompañado a eso, sí, quitaron algunas restricciones, algunos controles de precios, el control cambiario sobre las divisas. Sí, Diego, Venezuela mejoró ligeramente después de caer un montón gracias a políticas económicas que tú considerarías neoliberales. En fin, sigamos. Porque definitivamente el modelo es insostenible. El problema de Venezuela históricamente no cabe en un video, y la verdad es que sobran explicaciones, y es un tema del que he hablado yo, y incluso Santi también, diversas veces y a detalle. Si realmente les interesa, vayan a buscar, no conformen su opinión con 2 tweets y lo que está de moda ahorita incendiario de manera de internet. Este hombre habla de que el problema de Venezuela es muy complejo, que no cabe en un video. No, eso lo quieres hacer ver tú, porque no sabes qué decir respecto a la situación venezolana. Yo tengo un video analizando los eventos políticos y económicos de Venezuela durante todo el siglo XX. Todo. Ese video dura alrededor de 17, 18 minutos. Y explico bastante claro, bastante conciso y bastante directo cuáles han sido los problemas de Venezuela. Inestabilidad política, la dependencia sobre el petróleo. Y no solamente sobre el petróleo. Antes de descubrir el petróleo en Venezuela, también éramos dependientes del café o del cacao. Venezuela siempre ha sido muy dependiente de un solo sector económico. Pero esto no lo sabe él, no lo sabe, no entiende nuestra historia, no entiende la historia venezolana. Pero quiere hacerse ver profundo diciendo, no, bueno, esto es más complejo como para decirlo en un video. Es más, no necesité un video entero de 50 minutos, se los acabo de decir en unos pocos minutos. Ahora, la explicación detrás de todo eso sí puede ser más extensa, pero es bastante claro.
Y se me olvidó otro elemento, el caudillismo. Caudillismo, dependencia sobre una materia prima e inestabilidad política. Porque Venezuela entre 1945 y 1961 hubo como, entre intentos de golpes de Estado y golpes de Estado, como 8. En el trayecto de 15, 16 años. En fin. Y la verdad es que finalmente son factores tanto internos como externos. Es más, en general, me parece que lo que todos necesitamos hacer es pasar de lo simple a lo complejo. Wow, es que este hombre es tan inteligente que hace ver que el robo de las elecciones se basa fundamentalmente en la intervención de los Estados Unidos y de un montón de potencias externas. Y eso es mentira. La cosa es tan simple como que el chavismo perdió las elecciones y se negaron a reconocer el resultado abrumador que dieron la victoria a Edmundo González Urrutia. Es tan sencillo como ese. Claro, las potencias o Estados Unidos u otros países tienen sus intereses, pues como siempre, ¿o no? Así como Rusia y China e Irán tienen intereses aquí en Venezuela también. Eso no es algo nuevo, Diego. Eso no es algo que tu maravillosa mente, que tu intelecto superior al de los mortales llegó a esa conclusión. Y esta estupidez de pasar de lo simple a lo complejo es simplemente de alguien que quiere adornar sus palabras porque no sabe qué decir. Eso implica, obviamente, para su dolor, aquí su mamador favorito, va a tener que usar términos adecuados y complicados. Términos adecuados y complicados. Una vez más, el hombre haciéndose ver como que es más inteligente que el común. Y él es muy común. Él es un hombre que tiene conocimiento de muchas cosas, eso es obvio, como lo dije al comienzo, pero que no sabe cómo profundizar en ellas. Porque hay personas que no han leído nada y son profundamente inteligentes. Hay personas que han leído mucho y también son muy inteligentes. Y el caso de Diego es que ha leído mucho, pero no es nada inteligente. Y tenemos que todos dejar de caricaturizar lo que nos gusta como blanco y bueno en absoluto y lo que no nos gusta como malo en absoluto y simplemente moralizar y desde una supuesta superioridad moral decir lo que debería pasar y no debería pasar. Diego, ese eres exactamente tú. Ese eres tú. Tú eres el que trivializa, tú eres el que caricaturiza. Tú eres esa persona que estás criticando. Pero el ego que él tiene es demasiado grande. Es más grande que su propia inteligencia, que no es mucha tampoco. Su ego sobrepasa todo. Primero, sin duda, internamente se cometieron una serie de errores. Y esto claramente es una crítica dura al gobierno venezolano. La industria no se desarrolló como debería. Fue de manera simple, monoproducto. Nunca desarrollaron capacidad productiva ni un modelo de industria complejo. Obviamente, esto lo hace sumamente susceptible al aislamiento y a las sanciones extranjeras. Sin duda, el segundo punto que es altamente criticable del modelo venezolano es la corrupción. Veamos, Diego Rusarín, no sé, viene con las cosas más obvias que los venezolanos conocemos desde que, por ejemplo, mi generación es niña. Y la generación de nuestros padres también saben eso. Y nuestros abuelos probablemente saben eso. Que Venezuela ha sido dependiente de una sola materia prima. Nada nuevo, Diego. La corrupción. Sí, nada nuevo, Diego. Todos los países latinoamericanos son profundamente corruptos. Nada nuevo, no estás diciendo nada nuevo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con las elecciones presidenciales, donde ganó Edmundo González Urrutia. Eso no tiene nada que ver con las elecciones. Te estás yendo a otro lado. Esto imposibilita no solo la soberanía, sino la capacidad de planeación, la capacidad de hacer un plan a largo plazo, construir un buen plan de gobierno y demás. Además de esto, y obviamente también criticando hacia afuera, Venezuela tiene un gran, absolutamente gigante problema. Es demasiado rico. No, Diego, Venezuela no es rica porque está encima de un montón de petróleo. Si no tenemos la capacidad productiva que PDVSA la tenía, siendo incluso una empresa estatal, que por cierto está nacionalizada desde 1976. Eso no lo hizo Chávez ni lo hizo Maduro. Y yo estoy en contra de eso, por cierto, de que la industria petrolera esté en manos del Estado. No estás diciendo nada nuevo. No eres tan inteligente. No le estás diciendo nada nuevo a nadie. Las reservas minerales que tiene hoy en día son vitales para el juego geopolítico. De hecho, Venezuela tiene muchos de los elementos necesarios para hacer bombas nucleares. Imagínense lo que vale eso hoy en día. Además, es la mayor reserva de oro del continente y la mayor reserva de petróleo del mundo.
Para que me entiendan, esta cantidad de recursos naturales hace como un motivo con adaptador universal para el juego geopolítico. Esto sin duda es para mí el aspecto más importante para entender la situación. No, ¿cuál situación? ¿La de las elecciones o de que algunos gobiernos estén diciendo que Maduro acepte su derrota? ¿Y qué tienen que ver los recursos naturales de Venezuela con eso? Te lo vuelvo a decir, Diego. El problema aquí es que Edmundo González Urrutia ganó abrumadoramente contra Nicolás Maduro, con el 67% de los votos, más o menos por allí va la cosa. Y Nicolás Maduro y las Fuerzas Armadas no aceptaron esos resultados. No han mostrado sus actas y no lo van a hacer. Y cuando las muestren van a ser fraudulentas. Y hay manera de determinar que las actas presentadas por María Corina Machado, que fueron impresas directamente por las máquinas del CNE con testigos chavistas, son las correctas, porque hay manera de determinar eso. Son las verdaderas. Y para ir cerrando, la verdad es que no voy a perder más tiempo con esto de la batalla mediática para determinar quién ganó, cuando realmente, más allá del gusto de los idealistas, de los nómadas digitales, de los cabezas de meme, ganó el materialismo, ganó BRICS y en gran medida perdió toda aquella persona que fue usada como carne de cañón para otra injerencia ilegítima por parte del gobierno de Estados Unidos, que siempre ha sido el titeretero y el tercer interesado en todo lo que pasa en este país. Por más que les parte el corazón escucharlo, la neta, si tu presidente lo escoge Estados Unidos, me disculpas, pero tu presidente es Estados Unidos. Grandísimo imbécil. Y la verdad yo nunca había utilizado esta clase de lenguaje, pero es que un tipo como este no merece otra cosa. Te lo vuelvo a repetir. ¿Tú crees que Irán, China y Rusia no tienen intereses en Venezuela por sus recursos minerales y petroleros y demás? China es dueña de media Venezuela, porque le debemos hasta el culo. Y el candidato presidencial que nosotros tenemos y que ganó Edmundo González Urrutia no lo eligió Estados Unidos, lo eligió la gente. Incluso en lugares que eran tradicionalmente y abrumadoramente chavistas. Si tú crees, honestamente, que Maduro gozaba de una popularidad impresionante, es porque eres imbécil, ignorante, o simplemente sabes de su poca popularidad, pero decides ser un tarifado de mierda, o simplemente si no recibes dinero, decides ser cruel. Y eso es todo lo que tengo para decir. Ojalá tengas una vida de mierda y que todo lo que tengas se esfume como todo lo que se esfumó en Venezuela gracias al chavismo. Vete al grandísimo carajo.